Buenas tardes, amigos y amigas del canal del Guardagujas, en este jueves 11 de julio del año 2024. Hace 27 años, concretamente el Viernes Santo 28 de marzo de 1997, tuve la ocasión de escuchar una entrevista emitida por la cadena COPE y dirigida por José Luis Gago, que en paz descanse, al profesor de Derecho Romano Federico Fernández de Buján. En el transcurso de la misma, el profesor Fernández de Buján explicó las características del doble proceso judicial, judío y romano, a Jesús en la madrugada del primer Viernes Santo de la historia. Esta entrevista, que podéis escuchar prácticamente de manera íntegra en este mismo canal, abordó la relevancia de personas como Herodes Antipas, Caifás, Anás y Poncio Pilato. Para introducir al oyente, el profesor Fernández de Buján mencionó obras históricas no cristianas que aportan información sobre Jesús y el origen del cristianismo. Una de esas obras es, precisamente, la que hoy voy a comentaros: La vida de los 12 Césares, del historiador romano Suetonio. Fue a raíz de esa entrevista cuando nació mi interés por este libro, que he acabado de leer esta misma tarde. Mi primer contacto con Suetonio y sus biografías surgió durante mi época universitaria. En no pocas ocasiones, cuando disponía de horas ociosas, me dirigía a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz para conocer y leer pasajes que me impresionaron hasta límites insospechados. Al mismo tiempo, observé que muchas de las informaciones que nos han llegado sobre esa época, estamos hablando del lapso de tiempo que transcurre desde el final de la República y el comienzo del Imperio, procedían precisamente de la aportación que Suetonio hizo a la historiografía clásica. ¿Quién es Suetonio? La introducción que trae la edición que he escogido, publicada por la editorial Austral y que tiene unas 400 páginas en su versión Kindle, afirma que Suetonio vivió entre los siglos I y II de nuestra era. Fue contemporáneo de los emperadores Trajano y Adriano, personaje este último con el que tuvo una relación turbulenta. También tuvo la amistad de Plinio el Joven, un personaje cuyas cartas contienen datos sobre la vida de nuestro autor. La obra más conocida y la que le ha hecho alcanzar la fama es precisamente La vida de los 12 Césares. Dicho todo esto, tengo que decir que poco más se sabe de su vida. Suetonio es un perfecto desconocido. Se preocupó de escribir biografías ajenas, pero no dejó para la posteridad datos sobre sí mismo. La vida de los 12 Césares, como ya os podéis imaginar, es una colección de biografías sobre los 12 primeros Césares del Imperio Romano, siendo Julio César el primero y Domiciano el último. Estamos hablando aproximadamente de un siglo y medio de historia, desde mediados del siglo I a.C. hasta el año 96 de nuestra era. En sus páginas vamos a conocer las vidas de los siguientes personajes: el mencionado Julio César, conquistador de la Galia y vencedor de la Guerra Civil; Augusto, sucesor de César y pacificador de Hispania; Tiberio, el emperador bajo el cual fue ajusticiado Jesús y que afrontó una singular crisis económica, también es recordado por la ejecución de Sejano y también por su retiro en Capri; Calígula, César que estuvo solo 4 años en el poder y cuyos despropósitos son sencillamente tremendos; Claudio, el tío de Calígula, conquistador de Britania y en cuya biografía aparece una mención nada positiva sobre los cristianos, de hecho acabó expulsándolos; Nerón, cuya figura queda asociada al incendio de Roma y fue el primero que persiguió a los cristianos, aunque este dato en realidad es aportado por Tácito, otro historiador importante para entender esta época; Galba, que se sublevó desde Hispania contra Nerón; Otón y Vitelio, que fueron emperadores que estuvieron meses; y finalmente tenemos a los 3 Césares de la dinastía Flavia: Vespasiano, Tito y Domiciano. Como os podéis imaginar, sería interminable hablar de cada uno de estos personajes. Sí es cierto que, evidentemente,
Las biografías más extensas e interesantes son, a mi juicio, las de César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Casualmente, todos los integrantes de la dinastía Julia-Claudia. Al contrario de lo que sucede con otras obras clásicas, tengo que decir que, con ciertos matices, es una obra fácil y asequible de leer. Las obras de la antigüedad clásica, y ya he comentado algunas en el canal, no fueron pensadas para gente como nosotros, lectores del siglo XXI. Sus autores pretendían, ante todo, recopilar datos y que quedaran registrados para su posterior consulta. Aún así, tengo que decir que Suetonio puede ser una excelente introducción para, posteriormente, adentrarse en otras obras más contundentes. En otras palabras, si alguien quiere poco a poco ir conociendo el Imperio Romano, la primera obra que debe leer es, sin duda, esta. Suetonio no solo registró los principales hitos de cada emperador, también nos habló de sus vidas privadas, dando detalles que lógicamente son verdaderamente escandalosos. Invito al lector a que los descubra. No cabe duda de que el historiador tuvo una libertad total para escribir estas biografías. La vida de los 12 Césares es una obra de obligada lectura por muchas razones. Ya he mencionado anteriormente que es imprescindible para conocer el panorama político, económico, cultural y social del Imperio Romano. Pero sin restar importancia a esta idea, hay algo aún más interesante que todo esto. La lectura de Suetonio revela que, a pesar de haber transcurrido 2000 años, el poder sigue actuando de la misma manera. Todo está ya inventado. Los ejemplos que ilustran esta idea son numerosos y algunos de ellos ya los expuse en un podcast anterior dedicado a analizar el espinoso asunto de la ley de amnistía que fue aprobada recientemente en España. En estas páginas veremos casos de corrupción, subidas escandalosas de impuestos, malversación de caudales públicos, demagogia, populismo, nombramiento de incompetentes para puestos relevantes, comisiones de investigación, el intento de hundir y difamar al adversario político, traiciones, amnistías que acaban de mala manera o que son decretadas de manera caprichosa, etc. No es una exageración afirmar que Suetonio, con su espléndido elenco de anécdotas, sigue estando de actualidad. Cuando digo que somos hijos de Roma, no lo afirmo exclusivamente porque este podcast está siendo grabado en una lengua derivada de aquella que usaron Suetonio y sus contemporáneos, sino porque su manera de ver la vida y su manera de entender las relaciones sociales y del poder siguen siendo exactamente las mismas. Y esto es todo por ahora. Muchas gracias por vuestro interés, por vuestros comentarios. Os tengo que confesar que la apuesta por los podcasts fue arriesgada, pero los datos indican que están teniendo una buena acogida. Bien es verdad que no todas las publicaciones tienen el mismo éxito, pero en líneas generales estoy muy satisfecho con vuestra respuesta. Os deseo todo lo mejor para estas vacaciones de verano. En caso de que no podáis disfrutarlas, que os sea leve este tiempo estival. Todos gozáis, quiero que lo sepáis, de mi aprecio y consideración. Os mando un saludo afectuoso.